muy buenas noches. Nuestra compañera y colega Claudia Palacios está preparando un libro sobre perdón y reconciliación. Perdón y reconciliación de los paramilitares o de todos los elementos, estamentos en la situación de rebelión que han vivido en nuestro país. De todo el mundo, con todo el mundo, Yamid, porque los 47 millones de colombianos necesitamos perdonar, reconciliarnos y ser actores de paz. La guerra está muy contada en Colombia, en libros, en las noticias de todos los días, pero lo que no está contado, para sorpresa de cada una de las historias que voy conociendo, es que los actores de la guerra, víctimas y victimarios, han encontrado las maneras más maravillosas y más increíbles de superar la guerra, de reconciliarse, de volverse amigos, de trabajar por el país. Y eso nos tiene que servir de insumo a todos para entender que la paz no es una firma en La Habana, sino una construcción aquí en nuestra cotidianidad. ¿Y eso tiene que ver con las víctimas, o con las víctimas y los victimarios, o con los victimarios? Hay de todo, porque es que hay víctimas que por lo que les pasó dicen, yo necesito ir a buscar a mi victimario, darle un abrazo, entender por qué me hizo este daño y trabajar juntos por la paz. Hay víctimas que de manera muy legítima dicen que lo maten o que lo condenen a 40 o a 60 años, pero yo voy a trabajar por la paz para que no haya otros victimarios como él. Y hay una cantidad de colombianos que no somos ni víctimas ni victimarios, pero que nos sentimos indiferentes, ya sea por esa capacidad de resiliencia que tenemos para superar el conflicto, que es muy buena para unas cosas, pero que nos hace duros e indiferentes ante lo que podemos aportar para superarlo, y otra buena cantidad de colombianos que son conscientes de que hay que hacer algo, pero que se sienten impotentes. ¿Y tus libros son testimonios? Son testimonios, como unos 70 testimonios de víctimas y victimarios, de víctimas y ex víctimas y ex victimarios, pero sí, aparte están quienes han sido los protagonistas de nuestras paces frustradas y exitosas. Oye, Claudia, ¿y si has visto dentro de la gente que has entrevistado capacidad de perdón? Pero lo más increíble, Yamid, la gente que más ha sufrido la guerra es la gente que más dispuesta está a perdonar y a reconciliarse, y la gente que tiene unas soluciones, unos métodos que a uno que no ha sido ni víctima ni victimario y que pontifica y dice el deber ser es tal cosa, la ley es tal cosa, hay que cumplirla, lo dejan desarmado, porque ellos son los que tienen realmente la llave de la paz y la reconciliación. Tú acabas de regresar de Itagüí, en donde estuviste entrevistando a varios paramilitares condenados para tu libro. ¿Con quiénes hablaste? Hablé con Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, que ejerció poder en Cúcuta y toda esa zona del Catatumbo, más de 5.000 muertos, varias condenas. Hablé con el señor Iván Duque, alias Ernesto Báez, el jefe político del Bloque Central Bolívar, por quien sus testimonios han dado a las condenas de muchos de los parapolíticos. Hablé también con Freddy Rendón, alias El Alemán, del bloque del Frente Elmer Cárdenas, con mucha influencia también en Montes de María. Hay miles y miles de muertos ahí. ¿Sabe qué, Yamid? Cuando ellos ahorita, que saben del error que cometieron, no son moneditas de oro y no son palomas de la paz, pero cuando ellos piden otra segunda oportunidad, después de haber pasado 9 años en la cárcel, yo creo que hay que escuchar cómo de verdad un ser humano se puede transformar y cómo estos que fueron tan malos tienen todavía algo que aportar a la paz de este país. Pues, hombre, Claudia, para mí de verdad que es muy satisfactorio ceder mi espacio habitual a su trabajo, a su labor y sobre todo a este aporte periodístico que todos los colombianos debemos hacer para construir a la paz que tanto necesita esta nación. Muchas gracias, Yamid, por la generosidad de este espacio. Entonces, el alemán, el iguano y con el Pedro Ibáez, a partir de ese momento con Claudia Palacios desde la cárcel de Itagüí, inmediatamente después de comerciales.
Freddy Rendón Herrera, quien fuera alias el Alemán, ya cumplió el tiempo máximo de condena que les dio como beneficio la Ley de Justicia y Paz a los más de 4.000 paramilitares que se acogieron a esta ley. Sin embargo, sigue en la cárcel y desde ahí dice que quiere salir a trabajar por la paz, a pesar de los riesgos que sabe que puede correr. ¿Usted cuánto ha entregado en dinero y en especie para reparar? Las reservas del extinto bloque Elmer Cárdenas, al momento de la desmovilización, fue puesta en conocimiento y fue entregada al Estado colombiano, dirigida a la reparación, pero no era que nos daban a nosotros órdenes, vayan ustedes, combatan la guerrilla, maten, así como usted dice, que no era así tampoco, y que nosotros nos vamos a beneficiar de eso y a ustedes les va a tocar una tajada. Cuando yo llegué a este proceso en el 2007, la Fiscalía llegó y me dijo, Freddy, usted tiene 30.000 hectáreas de palma sembrada en las riberas del Curvarado. Y yo le respondí, señor fiscal, una tierra no se va, dígame quién, a quién nombre de quién está en la tierra, quién abona las palmas que hay sembrada, quién coge el fruto, quién le paga a los empleados, dónde sacan el aceite, dónde lo venden y a quién le dan el cheque. Y usted encontrará lo último, que yo no hago nada de eso. A los 4 años vino y me dijo, mire Freddy, usted no hacía nada de eso, usted tenía la razón. Y la reparación no se puede entender solamente como si nosotros tuviéramos miles de millones de pesos para entregar, porque no los tenemos. La reparación también tiene que ser nuestro aporte a la verdad y al compromiso de no repetición. La gente en la calle está muerta del miedo de pensar que ustedes, que fueron los comandantes, ya van a empezar a salir. ¿Usted qué tiene para decirle a esas personas? Que nos den la oportunidad a nosotros de mostrar que éramos una cosa en el momento que teníamos armas y que queremos salir a reencontrarnos con nuestras familias, con las víctimas, porque queremos reconciliarnos con ellos. ¿Usted fue un héroe o un asesino? Yo no fui ninguna de las dos cosas, ni héroe ni asesino, tan solo fui una víctima de un Estado ausente que me llevó a ser parte de una organización que participó en una guerra donde violamos los más elementales derechos de muchísima gente en esas regiones donde actuamos. Y que si hubiese tenido un poco más de educación, no hubiera hecho parte de esto, Claudia. Si a usted le matan un hijo, un sobrino, su familia, ¿usted va a tomar venganza? Ya me ha pasado, Claudia, e incluso estando aquí en la prisión. Y un hermano, y el que lo mató estuvo en el patio al lado, y yo me lo encontré aquí en la reja. Yo no guardo resentimientos, Claudia. Que algunos de nosotros podemos terminar muertos producto de nuestros enemigos. Es posible, pero también hay un Estado, hay una democracia que tiene la obligación de protegernos. ¿Se les recomienda a las FARC que pasen por la cárcel? Yo no quisiera que pasaran por la cárcel, pero que ellos tendrán que asumir una responsabilidad de privación de espacio, que podría ser una colonia penal, algo parecido, donde los máximos responsables pasen una temporada. Hay personas por encima de los que están pagando, que también son máximos responsables, que no estén pagando y que deberían estarlo, ¿o usted está dispuesto a que esos, independientemente de que hayan sido sus financiadores o sus líderes ideológicos, ni siquiera el país sepa quiénes son? No, el país tiene que conocer la verdad. Vamos a tener que pensar en una ley de que puedan decir la verdad, que puedan reparar y que no los lleve a la cárcel. Usted no dice, ¿por qué la justicia no ha cogido cada uno de esos nombres que yo di? En cuanto a los empresarios, lo conoce la Unidad de Justicia y Paz y por lo que tengo conocimiento se han enviado ya la compulsa de copias hacia los fiscales o a las unidades que les corresponden esas investigaciones. ¿Cuál es la víctima que a usted más le duele? Hay una religiosa en un caserío que hoy es municipio, antes se llamaba Vigía de Curvarado, que tropas que desarrollaban una operación en esa zona intentaron algunos patrulleros de unas tropas que estuvieron allí de intentar violar a esa dama. Ella merece
esa solicitud de perdón, de excusas por lo que allí pasó y por el respeto y por la formación que uno tiene católica y apostólica, es como algo fuera de lo normal que pudieran intentar hacerle algún daño a esa dama. Iván Duque, quien fuera alias Ernesto Báez, jefe político del Bloque Central Bolívar, dice que a pesar de tener ese poderío, no se enteró sino hasta que llegó a la cárcel de las atrocidades que cometieron él y sus hombres. Vine a conocer la verdadera tragedia de esta guerra. Vine a conocer la verdadera catástrofe humanitaria que es esta guerra en los estrados judiciales. Yo no lo conocí, no sabía de las magnitudes de esta guerra cuando estaba en el campo de batalla. Por eso, ante el Tribunal de Justicia y Paz propuse que era urgente en favor de las víctimas la conformación de una comisión compuesta por militares, compuesta por representantes del Estado y por la guerrilla, para por lo menos, a través de ese principio reparador por excelencia que es la verdad, las víctimas conozcan en realidad qué pasó. ¿Las FARC deberían ir a la cárcel como lo hicieron ustedes? Si ese es el precio, para que a través de los fusiles no impongan nuevos retos criminales ante el país, si ese es el precio para iniciar una nueva era de cicatrización de heridas, de perdón, de reconciliación, pues que no vayan a la cárcel. Quiero pasar al tema del perdón. Si no entraña un gesto de humillación ante la víctima, si no entraña un gesto de sumisión ante la víctima, si no entraña un gesto de profundo remordimiento ante la víctima, ese perdón no pasa de ser simplemente un requisito judicial. Mire, yo estando en la cárcel, perdí un hijo. En un accidente de tránsito. Yo nunca supe de ese conductor. Me dijeron que manejaba ebrio el camión, no sé. Yo te confieso, yo no soy capaz de perdonarle a ese hombre. Yo no soy capaz. Y en una audiencia le dije a un magistrado, me dije delante de un magistrado, perdón, a una víctima: si usted no perdona, yo le hallo toda la razón. Porque a diferencia de la pérdida de mi hijo, que fue por un accidente de tránsito, esa señora perdió a su hijo, víctima de las balas homicidas disparadas en este escenario abominable de la guerra. De esos miembros de las fuerzas militares que usted ha mencionado, ¿está alguien en la cárcel? Duerme el sueño de los justos más de 1.500 traslados de copias, compulsación de copias a la justicia ordinaria, para que se investigue a tenientes, subtenientes, capitanes, mayores, coroneles, generales. Son 70.000 hechos, y hoy por hoy, después de casi 9 años, ahí habrán que 15, 16 condenas. ¿Cuáles son los La verdad no se puede quedar en los anaqueles judiciales. Una de las críticas que se les hace a ustedes es que no han entregado todos los bienes materiales posibles para reparar a las víctimas. En ese sentido, ¿usted está tranquilo? En lo que a mí me respecta, que es Bloque Central Bolívar nomás, sector de la autodefensa, se entregaron bienes por más de 105.000 millones de pesos. No ha habido un manejo más corrompido e irresponsable en una empresa de la cual era dueño el Bloque Central Bolívar. Se llama Copro Agrosur, una empresa palmera.
avaluada en más de 40.000 millones de pesos. Cuando se entregó al Estado, el mismo Estado la entregó a una fundación particular de palmeros, quienes se beneficiaron durante casi 4 años de los producidos de esa empresa, mientras las víctimas padecían hambre y sed de justicia. Ahora que usted se ha reencontrado con su espiritualidad y la cristiandad, ¿cree que va a ir al cielo o al infierno cuando muera? Dejémosle ese juicio a Dios nuestro Señor. No nos adelantemos en eso que de proceder me llenaría de tantas confusiones que sería capaz más bien de ponerle fin decoroso a esta vida. Y por su parte, Jorge Iván Laverde, quien fuera alias El Iguano, quien también ya cumplió el tiempo máximo de condena de 8 años y sigue en la cárcel, dice que es falso que no haya dicho toda la verdad. Hemos mencionado muchas personas, lo que pasa es que hay un problema muy grave. Cuando mencionamos a alguien, entonces ese alguien sale y dice, no, esos son unos bandidos, y como son bandidos a ellos no les puede creer. Contamos con la tristeza que fuimos los bandidos, pero no teníamos corbata, era un fusil. Ahora, si no mencionamos a esa persona, si la mencionamos, enseguida nos abren un proceso por falso testimonio, ya lo tenemos. ¿Cuál era su empresario llave? Empresario en Norte de Santander, la empresa Termotasajeros, que la mencionamos, que dio una fuerte suma de dinero para la compra de unas armas, las minas de carbón que son muy famosas en Norte de Santander, Azozulia, que era la empresa más grande de arroz. ¿Usted cree que ellos van a un día a pagar cárcel? Al menos deberían de darle la cara al país y contar. Algunos manifestaban, hombre, la guerrilla les quitaba, los secuestrados les quitaba 500.000 millones de pesos, pero nosotros no. A nosotros nos daban 2 o 3 millones de pesos mensuales. Y fuera de eso no lo íbamos a secuestrar, ni le íbamos a robar el ganado, ni nada de eso, y lo íbamos a proteger. Algo otros aprovechaban que las autodefensas fueran avanzando y desplazando las guerrillas de ahí para ellos ir comprando tierras que iban quedando y las iban comprando baratas. ¿Usted se siente salvador de este país? Nosotros cometimos un daño enorme, pero también frenamos una agresión subversiva fuerte. Jorge Iván, háblele a la víctima que usted más le pesa, que usted más remordimiento y cargo de conciencia le genera. Mire, todas las víctimas han dolido muchísimo, pero a mí en conjunto las víctimas que no le podemos entregar a sus seres queridos. Lo que hubo en Cúcuta, habían 20, 25, 15, 18 muertes por día. Debido a esto, y ya lo hemos manifestado, muchos amigos de la policía, de la SIGIN y del DAS, y nos decían, hombre, no maten tanta gente, o al menos desaparezcan. ¿Por qué? Porque eso los llevaba a que ellos tuvieran, o les ordenaban que tuvieran que investigar. Entonces, si no aparece la persona, ponían la denuncia y ahí engañaban a la víctima. No, se fue, se desapareció, se fue para Venezuela. Es que todo inicia es porque teníamos 19 cuerpos en una fosa y la fiscalía iba por ello, entonces lo que hicimos fue sacarlos de allí. Supimos que iba a la fiscalía porque también teníamos infiltrada la fiscalía, porque teníamos gente en la fiscalía. Sabíamos que iban allí, entonces los sacamos y no había más que hacer, entonces se incineraron, y debido a eso entonces ya los cuerpos que llegaban, o personas que se les daba muerte, no vivos, porque de esto han querido hacer una película. Es algo que uno quisiera que alguien estuviera dentro de uno para que sintiera, no, es que es un asesino, no siente nada, no, hombre, nosotros somos seres humanos y sentimos, no sé en qué estado de inconsciencia estábamos en ese momento que sucedieron esas cosas. Una vez, yo soy seguidor o admirador del Chavo del Ocho, y una vez tenía que dar la orden para darle muerte a una persona, y ese día me hizo reír tanto el Chavo del Ocho que yo dije, no, suéltenlo. ¿Usted tiene hijos? Yo le voy a decir la verdad, yo tengo un hijo que yo nunca lo he mencionado en ningún proceso, por seguridad, porque es más, yo nunca le di el apellido, y es mi hijo y me visita, y estamos en ese proceso de trámite de documentación ya.
Le consultamos a la Fiscalía General de la Nación qué ha pasado con las denuncias que han hecho los paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz sobre financiadores, empresarios, otros políticos y militares. Hay 1.500 compulsas de copias a la justicia ordinaria por esta causa. Hasta ahora los resultados, poco más de 200 órdenes de captura y un par de centenares de sentencias condenatorias. En eso van las investigaciones por estas denuncias. La pregunta habitual de Yamid, después de escuchar a los paramilitares, ¿creen que cuando estos salgan de la cárcel van a ser constructores de paz? Las respuestas las verán al final de la emisión central del noticiero CMI, que comienza enseguida.